Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Bélgica. En su capital se realizan 2 cumbres, una de la Unión Europea-América Latina a través de la CELAC, por la que se esperó 8 años. La segunda, Cumbre de los Pueblos, con una agenda antibloqueos por soberanía y solidaridad. Les contamos y las analizamos. En noticia, Perú. El nivel de desfavorabilidad de Dina Boluarte llega al 80% de la población, el del Parlamento al 90%. Son cifras de la más reciente encuesta de opinión. La más clara expresión de esta desaprobación será la nueva toma de Lima, a pesar de las amenazas contra la movilización popular. Les presentamos esta radiografía. En noticia, El Salvador. Este domingo los partidos políticos escogieron a sus binomios presidenciales de cara a las elecciones de febrero próximo, febrero de 2024. Aunque es inconstitucional, Nayib Bukele será aspirante a la reelección por el primer cargo del país. ¿Quiénes son sus contendores? Les contamos, se los presentamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia, Bélgica. En su capital, Bruselas, fue instalada este lunes la tercera cumbre entre líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y miembros de la Unión Europea. En la misma ciudad, en contraposición, se celebra la Cumbre de los Pueblos. Vamos a verlo. Con llamados a fortalecer la integración, la lucha contra el cambio climático y la reforma del sistema financiero, se dio inicio a la tercera cumbre CELAC Unión Europea en Bruselas, Bélgica. El presidente pro tempore de la CELAC, Ralph Gonsalves, señaló que desde el respeto al multilateralismo es posible afrontar estos retos. La cumbre UE-CELAC tiene posibilidades para avanzar con una agenda progresiva, con el trabajo entre las 2 regiones para reformular la agenda mundial con ideas y prácticas para tener en cuenta nuestra época de turbulencias y retos mundiales. Por su parte, Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España, destacó la importancia de renovar la cooperación entre Europa y los países de América Latina y el Caribe. Sin duda alguna tenemos sólidos nexos históricos, culturales, económicos, sociales. Ese acervo compartido es el mejor aval para renovar una alianza birregional estratégica que ofrece, si somos capaces de aprovechar las enormes oportunidades a las 2 orillas del Océano Atlántico. Otros representantes europeos instaron a los líderes latinoamericanos y caribeños a mantener la cooperación para hacer frente a grandes retos. Tenemos que mantener una cooperación más constante para hacer frente a los grandes retos a los que nos vemos enfrentados y que vamos a tratar aquí en Naciones Unidas, en el G20, en la financiación para el clima. Cuando hablemos de desarrollo, cuando hablemos de paz y de respeto de la ley internacional. En este sentido, el jefe de Estado argentino Alberto Fernández pidió a Europa un comercio justo y equitativo, basado en el respeto mutuo, en el que ambas partes se beneficien. Destacó que la relación entre ambos continentes debe basarse en el diálogo y concertación política, como ha ocurrido en el seno de la CELAC. Nuestro objetivo primordial pasa por afianzar la integración latinoamericana y caribeña. Estamos convencidos de que este es nuestro destino común y que debe ser construido de manera constante, generación tras generación. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destacó la necesidad de que este foro birregional evalúe la actual arquitectura global. Estamos obligados a analizar la arquitectura del mundo en que vivimos, que definitivo no contribuye a evitar la dependencia, la migración y el deterioro del medio ambiente. Es importante
discutir nuestras diferencias e identificar cuáles son los puntos que tenemos en común. La cumbre CELAC-Unión Europea continúa el 18 de julio, luego de 8 años sin un evento de este tipo. En forma paralela, en la misma ciudad, se desarrolló la Cumbre de los Pueblos, con la participación de organizaciones y representantes europeos y latinoamericanos de izquierda. En este encuentro, han enviado mensajes de reflexión, unión y transformación, aclarando que Europa, Latinoamérica y el Caribe se necesitan mutuamente. Aquí estamos por principio, por convicciones, porque este es un espacio verdaderamente plural, abierto y participativo. Este es un sitio de encuentro entre los representantes de la sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea. Por tanto, esta es la mejor de las cumbres, porque aquí hablan los pueblos. Durante su intervención en la Cumbre de los Pueblos, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la valentía de los pueblos de América Latina, que hacen frente al bloqueo imperialista. ¿Saben ustedes que en el año 2019 se inició un peligroso proceso de agresión contra nuestra patria como no la habíamos conocido nunca antes? Inició un bloqueo sin precedentes, un bloqueo criminal. Y aquí nosotros rendimos reconocimiento, homenaje a la hermana Cuba, que durante 6 décadas se ha mantenido firme y de pie frente a estos mecanismos extorsivos y de chantaje. Las prácticas injerencistas, intervencionistas y de agresiones militares vuelven a actualizarse, pero esta vez en la propia Europa, donde países hegemónicos buscan someter a sus pares menos potentes e imponer su lógica guerrera y armamentista, en lugar de imponer respuestas a las grandes preguntas del siglo XXI. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre tanto, reflexionó sobre la crisis climática. Un cambio drástico, brutal, que podría, como dice la ciencia, llevarnos al exterminio, al final de la vida. La vida se nos está convirtiendo en un eje de la política. 2 cumbres en un mismo espacio geográfico, pero muy contrapuestas en ideas y ánimos de aportar a un modelo alternativo. Ahí están los hechos, entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Lido Giacomini, es periodista, analista de política internacional, geopolítica. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Lido, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Lido, después de las alertas que hacían Cuba, Venezuela, otros gobiernos, previo a la cumbre de CELAC-Unión Europea, ¿crees que este primer cara a cara después de 8 años se da en un contexto de tú a tú, de que la Unión Europea mira a América Latina por igual? Bueno, sí, Europa pretende hacer un acuerdo a través de la CELAC, del Mercosur también, e imponer condiciones que no son del todo favorables para muchos de los países que componen la región. Desde Argentina nosotros pretendemos una discusión más profunda y más amplia para que los acuerdos que sean posibles realizar sean equitativos y fundamentalmente que preserven los intereses nacionales alrededor sobre todo de los recursos naturales. Sabemos que tanto Estados Unidos como Europa están muy interesados en los recursos naturales de América Latina, en particular el litio, el agua por supuesto, y inclusive actualmente también gas y petróleo, en la medida que los problemas energéticos europeos se han agravado a partir de la guerra de Ucrania. Esto implica para la región las posibilidades, por un lado, posibilidades de negociar en mejores condiciones, preservando sus propios intereses, pero por otro lado recibimos presiones mucho más intensas, tanto de Estados Unidos como de algunos países europeos, que atropellan intereses legítimos de los pueblos latinoamericanos. Sí, esto es realmente muy importante porque hay un asunto transversal entre los discursos, lo escuchábamos, que planteaba tanto el líder de la Unión Europea, sobre todo en nuestra América Latina. La soberanía
y también todo esto transversalizado por el cambio climático, que tiene mucho que ver con los recursos naturales de nuestra América Latina. Hoy en día lo vemos como una región en disputa. ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Qué tanto tiene la Unión Europea más allá de los temas económicos? Decía, por ejemplo, la señora von der Leyen que hay 45.000 millones de dólares en una gran cantidad de estrategias económicas para América Latina desde la Unión Europea, pero más allá de eso, la misma protección de nosotros como pueblos. Sí, para América Latina en este momento, habiendo recuperado sobre todo el gobierno de Brasil por parte de un gobierno popular, como es el de Luis Ignacio Lula da Silva, ha implicado la posibilidad de una defensa de la Amazonía y de los recursos naturales de la región vinculados al cambio climático. Existen mejores condiciones en ese sentido de que los acuerdos europeos con América tengan un viento favorable, siempre y cuando que no entren en contradicción con algunos intereses económicos, como por ejemplo el planteo sobre la tala de bosques en busca de mayores extensiones de plantaciones de soja, lo cual va en contra de los intereses del cambio climático, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que preservar ese pulmón gigantesco que es la Amazonía y que hoy encuentra condiciones favorables para ser negociado entre Brasil, Colombia y Venezuela, ¿no es cierto?, que son parte de la región. Creo que esto son aspectos importantes que deben integrarse al debate sobre las cuestiones económicas de otra naturaleza que también existen entre las naciones europeas y América Latina. Porque fíjate lo que decía en su discurso, planteo solamente algunas de las líneas claras de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, actualmente preside la Comisión Europea. Él hablaba acerca de la resolución pacífica de los conflictos, de la integridad territorial, de la multilateralidad y también de la solidaridad. Pero ¿a quién le estaba entonces hablando de esta manera cuando muy bien sabemos cuál ha sido el papel de España, por ejemplo, sobre Marruecos, el papel de España en el conflicto de Rusia con la OTAN, en donde hay un eje central que es Ucrania? Sí, todo debate que tenga como norte el respeto por los intereses de cada nación en un marco pacífico de las negociaciones es muy importante en este momento de que existe un conflicto global de la naturaleza que existe entre la OTAN y Rusia. Creo que debería haber consecuencias, digamos, en las posiciones que se discuten en ese sentido. Si estamos todos de acuerdo con los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, debiéramos encontrar las vías de resolución pacífica de los conflictos, y fundamentalmente en este caso del conflicto europeo alrededor de Ucrania. Me parece que eso sería muy importante y seguramente en esa dirección los países latinoamericanos, hoy donde vuelve a predominar una corriente transformadora y progresista en muchas de sus naciones, estarán de acuerdo en seguir una ruta de diálogo, de negociación y de solución pacífica de las contradicciones del mundo contemporáneo. Sí, de hecho, algunos jefes y jefas de Estado de América Latina hablaban del fortalecimiento de la diplomacia mundial, que sería volver a los principios de la Carta Fundacional de Naciones Unidas. También hablaban acerca de los puntos en común que se deben tener después de 8 años que no se han encontrado, 8 años en los que han pasado tantas cosas, y vemos hoy en día como, por ejemplo, la política exterior de la Unión Europea está literalmente supeditada a la política exterior de Estados Unidos. Así que en este contexto, además, complejo del mundo en el que estamos viviendo, en el que además sí hay una intención por bloques de la multilateralidad que nos une a América Latina y a la Unión Europea en este momento, realmente, ¿qué provecho le podemos sacar a esto? Sí, yo acentuaría como criterio más que la multilateralidad, la multipolaridad, ¿no es cierto? Es decir, creo que es un término más preciso que da cuenta de el término de una fase del desarrollo de la situación internacional que fue la del mundo unipolar, que surgió posteriormente a la caída de la URSS y el fortalecimiento de Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo. Creo que esa etapa está llegando a su fin, la emergencia de China por un lado y también de su aliado Rusia y de otras naciones, como por ejemplo es el caso de la India,
que hoy tienen altos índices de desarrollo y de crecimiento y de integración también en estos nuevos pueblos asiáticos, creo que dan cuenta de una situación nueva en el marco internacional y determinación del mundo unipolar y de necesidad del respeto de esta multipolaridad que existe, que permitiría una negociación equitativa, más equilibrada entre las distintas naciones del mundo. En eso hay un interés común de parte de América Latina con muchas de las naciones del mundo. Hace algunos días, en un discurso, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva Lido, él decía, debemos, en aras de la integración, de nuestra integración en América Latina, mirar lo bueno que ha salido de la Unión Europea, decía a manera de reflexión el presidente Lula. Algunos dicen que la Unión Europea no debemos verlo porque ha sido un verdadero fiasco, decía el presidente Lula. Hay algunas cosas buenas para rescatar, pero también deberíamos vernos en la Unión Africana y sacar lo mejor de cada bloque para nuestra propia integración. Así que en ese sentido, Lido, ¿qué tiene de bueno la Unión Europea que podamos rescatar como ejemplo desde América Latina en aras de la integración? Sí, es cierto, y yo creo que sí, que en determinado, por lo menos en determinada etapa histórica, ha significado un fortalecimiento de los sistemas democráticos e incluso del estado de bienestar, pero digamos hay algunos aspectos que ha habido contradicciones importantes, es decir, la implantación del euro como moneda única no resultó igualitaria para los distintos países europeos, y en ese sentido es una experiencia, los aspectos negativos de esa experiencia, en América Latina debemos tenerlo muy en cuenta en un momento donde está comenzando un debate acerca de la creación de una moneda latinoamericana, o por lo menos una moneda que permita desmarcarnos de la predominancia del dólar como moneda única en las relaciones internacionales y las relaciones comerciales entre los países. Si nosotros no necesitamos esa situación, está bueno que nos planteemos el tema de la moneda, porque es un tema que tiene mucho que ver con la soberanía de las naciones, pero tenemos que tener en cuenta también los aspectos negativos de la experiencia mundial y bueno, y tenemos que colocar bajo un ángulo crítico la experiencia de la Unión Europea alrededor del euro. La visión que tenemos de lo que ha sufrido Grecia, por ejemplo, en el marco de los últimos años, a raíz de su deuda y su desigualdad planteada por la moneda, es un hecho de mucha trascendencia que nosotros debemos mirar con mucho cuidado y estudiar detenidamente. Otro punto que podría ser evaluado, estás contándolo, el tema de la moneda común que se ha debatido ampliamente en nuestra América Latina. Los sectores más conservadores y más ligados a Estados Unidos ahí mismo ponen el grito en el cielo diciendo que esto va a ser entonces el rompimiento de las monedas locales, generando angustia. Pero el otro punto tiene que ver con la circulación de la ciudadanía, tal como sucede a través de la circulación Schengen en la Unión Europea. ¿Qué opinas? ¿Se refiere al tema de las migraciones? La circulación de la ciudadanía de la Unión Europea, de los 27 países que son parte de la Unión, que se mueve la ciudadanía sin tantas trabas, sin tantas visas. Además, los profesionales en Italia pueden trabajar en España o en Alemania, claro, sin tantas trabas. Comprendo. Yo creo que es importante. Lo que pasa es que para eso también es necesario desarrollar otras políticas de equilibrio que tienen que ver con los beneficios sociales y laborales que tiene el mundo del trabajo. Es decir, también existen desigualdades importantes en ese terreno que es necesario equilibrar para poder hacer un tránsito armónico de la situación actual de fronteras duras hacia una situación de fronteras más distendidas que permitan la circulación, por supuesto, de la ciudadanía entre nuestros países. Me parece que también en Europa esa cuestión está sobre el tapete, está sobre la mesa, sobre todo en un mundo que se está transformando fuertemente, el mundo del trabajo, a partir de las nuevas tecnologías y la creación del desempleo en cantidades muy importantes, donde hay limitaciones en la creación de nuevos empleos que tienen que ver, por un lado, con la necesidad de mayores índices educativos más altos y más modernos, más actuales, pero por otro lado también con un ajuste de las desigualdades que existen en terrenos de otro tipo, como los legales y laborales, ¿no? Todo esto se tiene en cuenta. Además, hay que recordar que la Unión Europea está pasando por un serio momento de crisis.
digamos, de manera sistemática en varios frentes, y uno de esos es lo social y lo económico. Pero en todo caso, en esta evaluación, Lido, América Latina, ¿qué podría sí tener definitivamente de la Unión Europea y qué no tener? Algunos hablan, por ejemplo, del entramado burocrático de la misma organización. Sí, usted se refiere a lo que sucedió en el caso nuestro de América Latina y qué debiéramos tener en cuenta en todo bien. Sí. Lido, ¿usted me escucha? Sí, ahora lo estoy escuchando mejor. Bien. ¿Escuchó mi pregunta? ¿Se la planteo de nuevo? No, por eso tenía mis dudas sobre lo que me había preguntado. Sí, perdimos unos segundos la comunicación. En definitiva, ¿qué no debe pensar en plasmar en el aras de nuestra integración América Latina con respecto al ejemplo de la Unión Europea? Perdón, pero no le escucho. Hola, le pido a la producción que mejoremos la comunicación. Me quedan unos minutos para conversar con Lido Iacomini sobre esta cumbre CELAC-Unión Europea. Desde hace 8 años no se realizaba y bueno, hoy ha pasado la primera jornada, la segunda será mañana y de manera paralela se realiza la Cumbre de los Pueblos, a donde, como lo hemos visto en anteriores oportunidades, algunos presidentes progresistas de izquierda han sido invitados. Uno de ellos que veían ustedes en pantalla, por ejemplo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la vicepresidenta de Venezuela en representación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. A ver si lo tenemos. Lido, ¿no se escucha? Lido, de nuevo con nosotros. Lido, ¿me escucha? Hola. La escucho por momentos nada más, me pierde la comunicación. Sí, vamos a ver si lo logramos en esta última conversación, el último planteamiento que tengo para usted, Lido, para avanzar en esa noticia. ¿Qué es lo que definitivamente no debe reflejar la Unión Europea en la integración de América Latina? Yo creo que el aspecto fundamental nuestro es mantener intacta la defensa de nuestras soberanías territoriales, la unidad de los pueblos latinoamericanos. Creo que un aspecto importante es que no haya diferenciaciones como ha habido a través de bloqueos y distintas iniciativas fundamentalmente norteamericanas contra algunos países latinoamericanos, y nosotros debemos mantener en claro y firme el rumbo de la unidad en ese sentido y de la igualdad del trato entre las naciones. Creo que ese es un aspecto fundamental que debe existir como condición para cualquier avance entre los acuerdos que se puedan dar entre la Unión Europea y la CELAC y las distintas organizaciones latinoamericanas. En el mismo plano de la CELAC tenemos el caso del Mercosur, que también ha atravesado algunas dificultades internas para poder avanzar en los acuerdos comunes. El acuerdo Mercosur-Unión Europea también tiene trabas que están incluso en el seno mismo de los países del Mercosur, donde existen distintas miradas acerca de si pueden algunos países marchar con independencia al acuerdo o si el acuerdo debe ser de común por las 4 partes, fundamentalmente las iniciales integrantes, inclusive en la perspectiva de una ampliación del Mercosur en la etapa actual, ¿no? Creo que esos son condicionamientos claros que debemos mantener firmes en los países latinoamericanos. Lido, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, el nivel de desfavorabilidad de Dina Boluarte llega al 80% de la población, el del Parlamento al 90%. Son cifras de la más reciente encuesta de opinión. La más clara expresión de esta desaprobación será la nueva toma de Lima, a pesar de las amenazas contra la movilización popular. Les presentamos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. La Paz, obras a su altura.
En los municipios de Alto Beni y Palos Blancos fueron entregados módulos educativos. Nosotros creemos en la educación, creemos que es el mejor instrumento para mejorar el nivel y calidad de vida. Nosotros queremos educación de calidad, y educación de calidad se la hace exigiendo a nuestros niños, a nuestras niñas, exigiendo a nuestros jóvenes, porque nosotros estamos seguros que ellos pueden dar más. El municipio de La Asunta celebró la entrega de electrificación rural. Y nuestro compromiso con el personal de ENDE, que ha hecho posible esta fase, continuar para tener absolutamente el 100% de nuestro municipio con electricidad. ¡Que viva la paz! Unidos rumbo al Bicentenario. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa. Haciendo más fuerte nuestra huella mundial, porque Telesur siempre da más. En Noticia Perú, la presidenta designada Dina Boluarte tiene una imagen negativa superior al 80%. El Congreso, el 90%, esto según la más reciente encuesta de opinión. Vamos a ver a qué se debe. La popularidad de la presidenta designada, Dina Boluarte, continúa a la baja, de acuerdo a un estudio de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, realizada entre el 11 y el 15 de julio. En el sondeo, un 80,5% de los ciudadanos desaprueba el desempeño de Boluarte, mientras que el 5,2% no tiene una opinión formada sobre el tema y solo un 14,4% lo aprueba. Por su parte, el papel del Congreso de la República sigue siendo muy negativo. La desaprobación llega al 90,8% en el ámbito nacional. En tanto, su aprobación es de 5,9% y un 3,3% no tienen una opinión formada frente a esta interrogante. El 53,7% de los ciudadanos consideran que la situación económica actual ha empeorado y un 41,1% opinó que se mantiene igual. Con la grave crisis política actual, el 69,9% de los encuestados consideró que hay menos trabajo que hace 6 meses atrás y el 6% opina lo contrario. A su vez, hicieron hincapié en el incremento de los actos delictivos y la poca confianza que tiene la Policía Nacional para atacar este flagelo. La crisis desencadenada en la detención ilegal de Pedro Castillo y la asunción irregular de Dina Boluarte produjo masivas manifestaciones que dejaron más de 70 personas asesinadas, producto de la brutal represión de las fuerzas del Estado. Boluarte es objeto de una investigación preliminar del Ministerio Público por presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. A 6 meses de estos hechos, no cesan las demandas para la renuncia de la mandataria. En este contexto, movimientos sociales y organizaciones sindicales convocaron a la tercera toma de Lima este 19 de julio, donde participarán 26 regiones: Cajamarca, Lambayeque, Piura, Puno, Cusco, Apurímac, La Libertad, Ica, Lima, Tumbes, San Martín, Huánuco y Junín, entre otras. El lema es que se vayan todos. Bueno, en nuestro país hay una situación muy compleja, política, económica y social. Lamentablemente los grupos de poder económico han capturado nuevamente a este gobierno y es un gobierno que realmente se ha olvidado de la gente que vive en pobreza y extrema pobreza. Ha criminalizado la protesta y esto se ha generalizado en todo el país. Al tiempo, el gobierno de Perú advirtió que la Policía Nacional actuará con mano firme contra protestas que generen violencia.
Desde ya se anuncian acciones contra el recorrido del Perú profundo hasta la capital. Pero a pesar de ello, ese Perú profundo ha comenzado a caminar hasta Lima. De esto y más conversamos a esta hora con nuestro corresponsal Ramiro Angulo. Hola Ramiro, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. En efecto, la desaprobación de la gestión de Dina Boluarte es cada vez más alta. Esta vez, según una última encuesta de CPI, el 80.5% la desaprueba y en el interior del país el 87.4%. Hay coordinaciones para las manifestaciones que empezarán este 19 de julio, pero también hay algo de preocupación por algunas medidas y gestos del gobierno. Por ejemplo, hace 2 días, por esta calle que está atrás mío, el Paseo de los Héroes, cientos de policías, miles, tal vez 2000, junto con tanquetas, desfilaron por esta avenida. Para algunos analistas esto fue un signo de debilidad del gobierno, para otros buscan intimidar, digamos, a las personas que piensan salir para protestar en contra del gobierno. Otra de las medidas que se vienen tomando y que han sido cuestionadas tienen que ver con estos registros y controles de identidad que se están haciendo en los accesos de Lima, en Corcona, ubicado en la zona este, en la Panamericana Sur, en la zona norte del país. Se han instalado policías, hacen operativos pidiendo DNIs y revisando a las personas. Para diversos abogados esto también es ilegal, ya que incluso se han venido denunciando detenciones arbitrarias para algunas personas que han venido pegando, digamos, afiches en las calles y haciendo llamados a que se plieguen a las manifestaciones. Se han volanteado también últimamente por el centro de Lima mapas que indican las zonas que han sido declaradas intangibles por la Municipalidad de Lima, con lo cual se busca prohibir estas marchas, pese a que el Tribunal Constitucional, que tiene una sentencia de rango superior a las ordenanzas municipales, ha establecido que el derecho a la protesta pacífica está amparada por nuestra Constitución y por diversos tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. El Congreso de la República también tiene una alta desaprobación, según esta encuesta, de cerca del 90%. Para la mayoría de ciudadanos, el Congreso y las bancadas parlamentarias no hacen una adecuada labor y denuncian la cooptación y la captura de entidades importantes del Estado. La que más preocupa tiene que ver con el sistema electoral, ya que hasta el momento se han presentado 6 proyectos de ley que buscan sancionar políticamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para inhabilitarlo, pese a que él está protegido por el artículo 99 de la Constitución que protege a las altas autoridades. Ellos quieren modificar esta norma para poder destituirlo. También eso tiene que ver con la narrativa del fraude, digamos que iniciaron grupos opositores a Pedro Castillo cuando éste ganó las últimas elecciones. También hay denuncias en contra de 3 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quienes son los encargados de elegir a los jueces y magistrados de todo el Perú. Es por esto esta alta desaprobación. Hay que añadir también, Tatiana, que existe un discurso de odio en algunos medios de comunicación y en algunos líderes de opinión hacia las personas que van a salir a manifestarse. Hay una estigmatización de los manifestantes a quienes se tilda de terroristas. Entonces, bueno, vamos a estar a la expectativa de cómo se vienen desarrollando las movilizaciones y en las que se espera, digamos, que no ocurran sucesos lamentables como los que sucedieron hace algunos meses atrás en las últimas protestas. Con más de 70 personas muertas y además está explicado con informes forenses de cómo fueron asesinados producto de la brutalidad policial de la Fuerza del Estado. Muchísimas gracias, Ramiro, por este panorama. Buenas noches. Gracias.
Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Anaí Durán. Ella es socióloga, exministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo. Nos acompaña también desde Lima, en Perú. Anaí, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto. Anaí, primero con respecto a este panorama de esa encuesta, más del 80% en Lima desaprueba la función que cumple Dina Boluarte, 87% en la zona llamado Perú profundo, digamos, lo que no es Lima, fuera de Lima, aumenta 87%. Y en total a nivel nacional, 90% de la población encuestada no aprueba desfavorablemente por completo al Parlamento. La pregunta es, ¿cómo se sostiene esta institucionalidad con tal nivel de desaprobación? ¿O qué lo sostiene? Sí. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Yo creo que ya no es una novedad esta bajísima aprobación de los poderes del Estado, esta enorme desconfianza, este repudio al Ejecutivo y al Legislativo que tiene la población, ¿no? Dina Boluarte empezó con una desaprobación casi del 70%, ella nunca tuvo un techo a donde crecer su aprobación porque ya una buena parte de la población la consideraba una traidora, una usurpadora y salió a movilizarse desde el primer día contra ella y contra lo que estaba haciendo al gobernar con los grupos que perdieron las elecciones y que están justamente atrincherados en el Congreso. Entonces, claro, hay una crisis de régimen muy grande, muy profunda, que está avanzando y que nos está poniendo en una situación por la cual el gobierno solo se sostiene básicamente en el uso de la fuerza. Y esto es lo grave que estamos viviendo en Perú. Por eso la cruenta represión que hemos tenido entre diciembre y marzo, donde hay casi más de 60 asesinados, 1.300 heridos, 1.800 personas judicializadas, se sostiene en el uso de la fuerza, pero se sostiene también en esta coalición mafiosa que están haciendo los grupos de poder para enquistarse en el Estado, justamente copando todas las instituciones. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es una restauración autoritaria y mafiosa que busca quedarse en el Estado pese a la enorme desaprobación ciudadana, y van cerrando canales institucionales, por lo cual la vía que está eligiendo la ciudadanía es la movilización popular. Sí, Anaí, ¿y qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con, en general, la mayoría de partidos políticos que hacen vida dentro del Parlamento? ¿No será que les genera por lo menos un poquito de preocupación que el 90% de la población diga que no les cree, que tiene tan mala imagen, que sienten que no hacen nada por el país? No, los parlamentarios de todas las bancadas, de todos los colores políticos, de izquierda, de derecha, lamentablemente optaron por atrincherarse en sus curules y cuando pudieron adelantar las elecciones en enero, en un contexto de gran convulsión social, no lo hicieron. Ellos rechazaron el adelanto de elecciones porque, igual que Dina Boluarte, buscan quedarse lo más posible hasta el 2026, que es la fecha en que debería haber, entre comillas, adelanto de elecciones, ¿no? Lamentablemente la brecha entre la ciudadanía y sus representantes es abismal y yo creo que no tiene retorno, ¿no? Por eso que muchos de la población movilizada pide una nueva constitución, pide una asamblea constituyente, porque el vínculo entre el representante parlamentario y la ciudadanía se ha roto. Entonces ni siquiera, no hay una bancada que se salve, no hay un congresista que la gente diga puede ser el que nos represente, ¿no? Es una desaprobación masiva y generalizada que está dañando profundamente una institución tan importante para las democracias como es el Parlamento, ¿no? Claro, ¿cuál es el riesgo de un proceso de elecciones? Recordemos que algunos sectores entre diciembre y enero, después de que comienza esta crisis profunda, tras la detención del presidente Pedro Castillo, decían no puede llamarse a elecciones anticipadas porque ahí sí que se va a cooptar por parte de los poderes fácticos que han estado siempre en el Parlamento todo el proceso y va a llegar quien ellos elijan. Otros decían no, debemos lograr que haya un proceso de elecciones transparentes. Pero ¿cuál es el riesgo en este momento? Mire, yo creo que la población movilizada que salió el 7 de diciembre a protestar porque desconocieron su voto que había puesto a Pedro Castillo en la presidencia, siempre tuvo claro que ya las nuevas elecciones no eran una salida suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido 6 presidentes en 5 años. Entonces, estar cambiando de presidente, estar cambiando de Congreso, no va a solucionar la crisis. Por eso no hay un pedido masivo de nuevas elecciones. Lo que se quiere es la renuncia de Dina Boluarte, lo que quiere es que se vaya el Congreso, y si eso da paso a un proceso electoral que incluya también un proceso
constituyente, donde las reglas de juego, el pacto social que ya en el Perú ha tocado fondo, pueda ser revisado, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran riesgo. Los poderes de ellos los coparon al poner a Dina Boluarte, o sea, y creo que esta fue una lectura equivocada de un sector incluso de la izquierda, que decía que era un riesgo, que William, el presidente del Congreso, iba a asumir. Eso no era cierto. Ya Dina Boluarte, desde el primer día, ella fue presidenta gracias a esos poderes que hoy están gobernando con ella, ¿no? Al fujimorismo, a la ultraderecha, a todos estos poderes que están copando las instituciones y el Estado. Entonces yo creo que si hay unas nuevas elecciones, si digamos se abre este escenario que no está asegurado, pues va a tener que ser un momento en el cual las mismas reglas de juego y las garantías de un proceso limpio puedan ser digamos, revisadas y supervisadas. Yo creo que no hay en este momento, hay una tendencia además a inhabilitar. El Congreso está siendo el eje de toda esta operación autoritaria, golpista, restauradora, que busca quedarse en el poder. Yo creo que por lo menos otros 30 años más y darle un nuevo aire al modelo neoliberal, que finalmente es lo que le preocupa, ¿no? Pero si Perú es el gran laboratorio hoy por hoy, después de Chile y Colombia, del modelo neoliberal, ¿qué más le van a aplicar neoliberal a su país, Anay? Es que lo que pasa es que el modelo también ha entrado en decadencia, ¿no? Es un modelo que lleva 30 años y que necesita su actualización, y para eso se necesitan hacer cambios, digamos, sustantivos, ¿no? Obviamente no a favor de las mayorías, sino a favor de las grandes empresas. Lo que pasa con el sistema de AFP es un sistema que ya ha demostrado sus límites, que necesita ser cambiado, y obviamente la gente lo demanda. Pero para cambiarlo necesitan copar algunos poderes del Estado, como el Parlamento, ¿no? Entonces lo que pasa, yo no digo es que quieren un nuevo modelo, ¿no? Quieren darle un nuevo aire, quieren poder relanzarlo, lo que están haciendo con los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hizo el premier de Dina Boluarte fue ir a Canadá a negociar el litio, que otros países se están protegiendo justamente porque es un recurso estratégico. Entonces yo lo que pienso es que se está dando un nuevo aire a este modelo, ¿no? Y para eso, el copamiento de los poderes del Estado, porque efectivamente es mejor hacer negocios cuando tienes todo bajo control, ¿no? Y yo creo que eso es finalmente lo que los grupos de poder en Perú están persiguiendo. Con un mayor margen de ganancia, seguramente, en medio de la crisis, lo que estarían buscando ahora, como se replantea ese modelo, es mayor margen de ganancia y más concentración de ese margen de ganancia entre unos pocos grupos. Por supuesto, ¿no? Ellos quieren seguir acumulando riqueza, beneficios, y que más bien el pueblo tenga todas las externalidades y las digamos, sufra las consecuencias de este modelo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, y que también dice esta encuesta, es que la economía peruana ha empeorado muchísimo, que esta inestabilidad política finalmente terminó con la teoría de cuerdas separadas que había funcionado en Perú, ¿no? La economía iba bien y no importaba que la política fuera inestable, hubiera caos, hubiera conflictividad. Pues eso se terminó, ¿no? Ahora la economía peruana ha entrado en recesión, el PBI está cayendo, y hay un momento en que también las familias están sufriendo el impacto de la crisis, y yo creo que eso también va a ser determinante para el futuro de Dina Boluarte, ¿no? Anaí, quedan 48 horas para esta llamada tercera toma de Lima. Vemos todas las medidas que se ha tomado por parte del gobierno nacional a través de las fuerzas del Estado en Lima y también en otras partes del país para tratar de bloquear, para además amenazar a quienes se van a movilizar, criminalizándolos por adelantado. ¿Cuál es el escenario que prevés, un poco en pregunta hipotética, teniendo en cuenta lo sucedido hace 6 meses en Perú? No, la toma de Lima es un nombre simbólico, digamos, porque es el traslado masivo de la población que protesta hacia la capital, que es históricamente el centro del poder, ¿no? Lamentablemente el Perú es un país sumamente centralista. Yo creo que lo que se viene es un reinicio de la protesta popular que nunca se apagó porque ninguna de sus demandas fueron atendidas. El 7 de diciembre estalló esta movilización popular, este estallido social que duró hasta la quincena de marzo, que tuvo un epicentro en el sur andino, que tuvo como protagonista al Perú de abajo, campesino, indígena, rural, excluido, informal. Nunca fue atendido, nunca fue escuchado. Tenían demandas muy concretas: la renuncia de Dina Boluarte, la salida del Congreso, la nueva Constitución, la libertad de Pedro Castillo. Ahora le han ampliado la libertad de todos los detenidos por las protestas, ¿no? Esas demandas nunca se escucharon. Ahora se agregan otras demandas también de tipo democrático, ¿no? que está sumando a sectores del centro, digamos, de sectores liberales, que se dan cuenta, que constatan recién que esto es una ofensiva autoritaria
Y bueno, esperemos que sea un margen de acción mucho más amplio, ¿no? La idea es que se pueda sumar toda la ciudadanía que está indignada con lo que estamos viviendo como país, ¿no? Y que nos está deteriorando profundamente. La represión, el terruqueo, como decimos aquí, la criminalización de la protesta está a la orden del día, ¿no? Yo creo que lamentablemente, además, con una dosis de racismo sumamente a flor de piel, ¿no? Estos controles que hacen en las carreteras no se lo hacen a quienes tienen un auto o tienen determinado color de piel, no se lo hacen a la población que ellos consideran que va a venir a invadir Lima como si Lima fuera otro país, ¿no? Entonces sí, hay lamentablemente un escenario de mucha criminalización, de mucho infundir temor también, que finalmente es lo que busca la policía con los desplazamientos, pero creo que hay una convicción de la población que ya se movilizó en diciembre, de los nuevos grupos que también quieren movilizarse, de que es finalmente las calles lo que nos ha quedado para hacer sentir nuestra voz ante este copamiento de todos los poderes y este gobierno autoritario que no ha dudado en disparar contra el pueblo, ¿no? Muchísimas gracias, Anaí, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. A volver en Noticia, El Salvador. Este domingo los partidos políticos escogieron a sus binomios presidenciales de cara a las elecciones de febrero próximo. Aunque es inconstitucional, Nayib Bukele será aspirante a la reelección. ¿Quiénes son sus contendores? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. El mundo sintoniza a Telesur. Te lo digo yo, soy Aisa García desde México, porque Telesur siempre da más. En Noticia El Salvador. El pasado domingo, este domingo, varios partidos políticos escogieron a sus candidatos y candidatas de cara a las elecciones generales y presidenciales de febrero del próximo año. Aseguran que la participación en la contienda no legitimiza la candidatura del presidente Nayib Bukele a la reelección. Vamos a ver de qué se trata. El pasado domingo, varios partidos políticos escogieron sus binomios presidenciales a 7 meses de los comicios. Lo propio hizo la semana pasada el partido de gobierno Nuevas Ideas, que oficializó la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele. Varios líderes políticos señalaron que su participación como oposición en la contienda electoral no legitimiza la postulación de Bukele, por lo que toman en cuenta posibles alianzas. Manuel Flores, mejor conocido como el Chino Flores, será candidato presidencial del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, junto a Werner Marroquín como vicepresidente. En una rueda de prensa, Flores recordó que la candidatura de Bukele es inconstitucional. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Nos vamos a enfrentar no a Nuevas Ideas, al Estado completo, al aparato de gobierno, abusivo aparato que van a funcionar en torno a una candidatura ilegal. Nosotros estamos acá, cumpliendo todos los requisitos de ley, somos candidatos del pueblo. Por su parte, el secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional aseguró que analizarán la posible coalición con otros grupos políticos. En el transcurso de la semana vamos a empezar a ver dentro de los tiempos legales que siempre nosotros cumplimos, no otros, ¿verdad? Vamos a ver ya cómo corresponde entrar en el campo
de las coaliciones. Luis Parada y Celia Medrano, quienes residen en Estados Unidos, formarán el binomio presidencial del partido Nuestro Tiempo. El presidente de este partido también adelantó que no descarta alianzas. Es que esta fórmula no es una fórmula partidaria, no viene de las filas de la militancia de Nuestro Tiempo. Realmente es una fórmula que viene de la sociedad civil y creo yo que la ciudadanía debe de ser muy expectante y estar observadores de quienes han asumido ese rol desde la sociedad civil y quienes ya están empezando a asumir un rol partidario. En ese sentido, creo que eso va a ser clave para los diálogos que vamos a tener en los próximos días y ver qué pactos o alianzas se pueden construir. El partido de derecha Arena también escogió su fórmula presidencial, integrada por los empresarios Joel Sánchez e Ilse Bonilla. Mientras tanto, el partido Nueva Democracia Cristiana anunció su respaldo al presidente de la nación. Pues por ahora no tenemos también otros candidatos para las presidenciales, porque no tenemos un candidato que pueda ganar al presidente actual. Si lo encontráramos, con todo gusto lo pusiéramos también a él que fuera a competir. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobó la candidatura a la reelección de Bukele. Sin embargo, el artículo 152 de la Constitución señala que quien haya desempeñado la presidencia de la República durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial no puede aspirar al poder nuevamente. Aunque las autoridades no han hecho anuncios oficiales al respecto, expertos aseguran que Bukele podría renunciar a su periodo presidencial 6 meses antes de las elecciones para cumplir con el requisito legal para aspirar al poder. Allí los hechos, vamos a revisar lo que viene entonces. ¿Cuándo sería que comience el tiempo de campaña? Porque ya después de formalizados los binomios, ¿cuál es el siguiente paso? Le preguntamos a nuestro compañero de labores en El Salvador, Roberto Hugo Presa. Roberto, adelante, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana, gusto de saludarte. Ya en el mes de septiembre se vence el plazo para que los candidatos presidenciales, también para el Parlamento Centroamericano, diputados de la Asamblea y alcaldes, puedan inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral. O sea, el último paso oficial se da en el Tribunal Supremo Electoral cuando las fórmulas presidenciales, que prácticamente ya están definidas, se inscriban oficialmente ante el ente electoral. Nosotros hemos hablado con los magistrados del tribunal. Ellos han dicho de que no ven objeción en la inscripción del presidente Nayib Bukele, pese a que la Constitución no permite una reelección de presidentes. Pero ya hay una resolución, tal como se explicaba en la nota anterior. Más que resolución, es una interpretación de los magistrados de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dicen que no le ven ninguna objeción a que el presidente de la República, Nayib Bukele, y su vicepresidente Félix Ulloa puedan participar en las elecciones del próximo año. De hecho, ellos deben inscribirse en el mes de septiembre, si no mal no recuerdo, el 22 de septiembre es la última fecha para que ellos puedan inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral. Luego, ¿qué viene? Que para que ellos comiencen a hacer campaña, en el caso del presidente y vicepresidente actuales, deben de retirarse, deben de dejar sus cargos y dedicarse a la política. Ante esto serán los designados presidenciales, que por el momento aquí no se conoce quiénes son. La Asamblea no ha elegido ninguna propuesta que haya sido enviada por el presidente Bukele para que ellos puedan asumir los cargos, en este caso, de presidente y de vicepresidente. Luego, esa situación aún no está definida porque no se conoce en el país que haya designados presidenciales, Tatiana. Muchísimas gracias por esa información, Roberto Hugo. La sumamos de inmediato al análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos a entrar con la profundización del tema. Para ello nos acompaña Eugenio Chicas, especialista electoral, miembro del Directorio Nacional de la Resistencia Ciudadana. Nos acompaña desde San Salvador. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué placer saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. La cobertura de Telesur en El Salvador es muy importante. Tiene una amplia cancha como medio de comunicación periodístico muy destacado. Así es que en buena hora. Muchas gracias. Gracias a ti por ese reconocimiento, Eugenio. Ya está todo dicho con respecto a la candidatura a la reelección de Nayib Bukele. ¿Ya está todo dicho? ¿Es un candidato a la reelección? Bueno, todavía queda un valladar que salvar para él, bueno, para toda la sociedad pensante,
sabemos de que la candidatura de Nayib Bukele es inconstitucional. En El Salvador, desde 1841 que se estableció la República, han habido 8 constituciones y las 8 de manera sistemática han establecido la obligatoriedad de la alternancia en el ejercicio del poder y por lo tanto la reelección no está permitida. Bukele tuvo el 1 de mayo del 2021 que al tomar la mayoría legislativa cambió de facto la sala de lo constitucional, jueces que estaban nombrados hasta el 2027 los cambió, puso los suyos y son esos jueces los que lo han habilitado para poder hacer la reelección, para poderse postular en reelección. Luego también pues tiene controladas el resto de instituciones del Estado, el Ministerio Público que también se podría oponer, está subyugado. Bukele puso al fiscal general de la República, o sea, quitó el fiscal que no había terminado su periodo, puso un fiscal afín y por eso pues tiene asegurado ese camino. El valladar que todavía le queda es que el Tribunal Supremo Electoral, que tiene rango constitucional, pues tiene la autoridad para no inscribir esa candidatura. De los 5 magistrados, bastaría que 2 se opusieran para que la candidatura no pueda ser inscrita. De momento, varios de los magistrados han establecido que sí lo harán, que sí lo van a inscribir, pero vamos a esperar que ocurra eso. O sea, es generalizado el sentimiento de la comunidad jurídica de que no puede haber reelección. El único que se reeligió alterando los principios constitucionales fue el dictador Maximiliano Hernando Martínez en la década de los años 30 del siglo pasado. Es el único que se reeligió alterando la Constitución, pasando por sobre la Constitución, y hoy Bukele intenta hacer lo mismo después de asaltar la Corte de lo Constitucional. Después de que veíamos eso, como bien recuerdas, hoy en día comprendemos pues a qué se debe esa decisión que tomó, que generó tal nivel de angustia en la población en general y también mucho rechazo a nivel internacional. Ahora, Eugenio, hoy ha dicho el vicepresidente de El Salvador a un medio de comunicación internacional que el presidente Bukele renunciaría 6 meses antes para acogerse así entonces a la norma constitucional que lo indicaría para pasar luego a ser candidato a la presidencia. ¿Esto le daría legitimidad a Nayib Bukele en caso de hacerlo? No, de ninguna manera, porque lo que ocurre es que la Constitución no tiene establecido un mecanismo para que él pueda abandonar el cargo. La Constitución lo que establece es que el presidente solo puede salir del cargo en caso de fallecimiento, en caso de un grave problema de salud que ponga en riesgo su vida, o en caso que una comisión de médicos avalada por la Asamblea Legislativa establezca que no está en facultades mentales para poder gobernar. O sea, retirarse para el ejercicio del cargo para ejercer una candidatura no lo establece la Constitución. Por lo tanto, esa leguleyada, como se dice en el medio salvadoreño entre abogados, de renunciar al cargo 6 meses antes de que se asuma el poder en El Salvador, el ejercicio del poder se asume el día 1 de junio. Por lo tanto, por eso Bukele pretende renunciar 6 meses antes, pero la campaña electoral comienza el día 4 de octubre. Por lo tanto, él sería un candidato presidente. Esa figura tampoco está regulada en la Constitución, por lo tanto, de ninguna manera Bukele, en primer lugar, no puede renunciar al ejercicio de la presidencia. En segundo lugar, la Constitución no lo habilita para poder competir en campañas electorales. Todo este escenario es extremadamente complejo porque, bueno, de hecho ya estamos observando cómo la víspera van anunciándose los distintos binomios de partidos de oposición, otros partidos un poco más cercanos al partido de gobierno del presidente Nayib Bukele, nuevas ideas. ¿Falta alguno, de acuerdo a lo que vimos la víspera? Porque incluso hasta Arena anunció quién es su fórmula a la presidencia y vicepresidencia. Bueno, en este caso la elección se perfila a 3 bandas desde la oposición. O sea, por el lado del gobierno únicamente está previsto que compita Bukele para la reelección, para una reelección inconstitucional, y desde la oposición, hoy por hoy están establecidas 3 candidaturas
todavía estamos insistiendo, como lo señaló el secretario general del FMLN, pues existe la voluntad, la intención de poder establecer coaliciones, de poder presentar un frente unido como oposición, que eso sería lo idóneo para poder detener a Bukele. O sea, hay espacio, está previsto que las candidaturas la van a establecer cada uno de los partidos. Este 20 de julio es la máxima fecha para las primarias de los partidos, pero luego viene el proceso de inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral. Ese proceso será desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre. Ese es el periodo para poder inscribir candidaturas presidenciales. Entonces, del 20 de julio al 26 de octubre es el periodo que todavía queda hábil para poder buscar entendimientos, para poder buscar alianzas políticas, para poder presentar una oposición unida que le haga frente a Bukele. O sea, no se han agotado esas posibilidades y en esto, por ejemplo, una de las aspiraciones como oposición es obligar el proceso electoral a ir a una segunda vuelta. En su mejor momento político, Bukele, que fue en el año 2019, Bukele ganó con el 53% de los votos. Es posible en ese caso serruchar el piso electoral de Bukele, llevarlo a menos del 50%, bajar 3 puntos para obligarlo a ir a segunda vuelta y ahí mostrar también la posibilidad de una oposición unida. O sea, la unidad sigue siendo necesaria para enfrentar a Bukele. Bukele ha acudido en este caso a alterar todo el sistema electoral, ha reducido la Asamblea Legislativa, ha reducido el número de municipios, eliminaron el artículo de la ley electoral que no permitía reformas a menos de un año de las elecciones. O sea, han alterado todo el sistema electoral, están también manoseando el voto desde el exterior. La pregunta que desde la oposición nos hacemos es, si Bukele está tan seguro de sus encuestas, ¿por qué manosea tanto el sistema y proceso electoral? Esta es una pregunta para una próxima oportunidad que de hecho es fundamental. ¿Por qué si las encuestas le dan sobre el 80% de favorabilidad de buena imagen al presidente Nayib Bukele, por qué entonces toda esta cooptación del Estado? ¿Por qué esa preocupación, diríamos? Para una próxima oportunidad tendremos tiempo. Eugenio, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muy Saludos. buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.